Te expulso en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por la señal de la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo. Demian. Amén. Hola, archivista del miedo. En este episodio le traigo un expediente basado en hechos reales. Mi nombre, eso no importa. Lo que sí importa es que a partir de este momento tú también formas parte del archivo del miedo. El expediente de hoy es un caso real documentado que la Iglesia Católica y el Vaticano intentaron ocultar. El exorcismo que aterrorizó a toda una generación por una película y dejó helada a todo Estados Unidos. Un niño estadounidense conocido como Ronald Doe, pero el verdadero nombre, según investigaciones en 2021, es Ronald Edwin Hungler. Este exorcismo se hizo tan famoso, misterioso y demoníaco que inspiró a la película El Exorcista. La verdad es más aterradora que cualquier película. El 1 de junio de 1935, cuando Estados Unidos apenas se recuperaba de la Gran Depresión, en un barrio de clase media, en Cottage City, Maryland, una familia de origen alemán celebraba el nacimiento de su hijo, cuyo nombre fue Ronald Edwin Hungler. Desde el principio fue un niño extraño, no era algo a simple vista, sino algo más tenue. Fue el único hijo en una época donde era más común tener varios niños. Ronald siempre fue un niño de casa, silencioso y observador. Sus padres trabajaban todo el día. Su madre era devota, pero siempre estuvo distante. Su padre era práctico, creía más en lo lógico que en lo sobrenatural. Ronald era cuidado por los parientes que lo visitaban y su abuela que vivía con él. Entre ellos, una tía en particular, la tía Harriet. Mientras que la familia era luterana, la tía Harriet se inclinaba más en los espiritistas, lo que llevó a desprecio de la familia, pero la aceptaban por respeto. En 1940, el espiritismo se hizo famoso en toda América, por la pérdida de los familiares en las guerras, tratando de buscar una manera de comunicación con sus familiares desde el más allá, lo que hizo que las personas buscaran medios, espiritismo y un objeto en particular, la Ouija. Y para variar, la tía Harriet lo dominaba a la perfección. La tía no era cualquier familiar para Ronald, era la mejor amiga. Pasaban horas juntos, enseñándole trucos de cartas, y a veces cuando no había nadie más en casa, le mostraba a utilizar la Ouija. Para un niño tan solo como Ronald, no solo era una tabla de juegos donde preguntaba cosas y le responden. Para él era algo más. Era mágico. Era un nuevo mundo donde nunca iba a estar solo. Para algunas religiones, la Ouija no es un simple juego. Es un mundo extraño donde puedes abrir puertas que no sabes quién o qué es. ¿Qué tal, amigas y amigos? El día de hoy voy a contestar una pregunta que muchos de ustedes me hacen, que ya respondí en mi libro Pregúntale al Padre José, pero no todos tienen este libro y por lo tanto quiero responder y además en una forma más amplia. El tema es la Ouija. Es cierto que la Ouija permite que haya contacto con el maligno. Es cierto que alguien que juega la Ouija, que además no es un juego, que alguien que utiliza la Ouija puede tener una posesión demoníaca. Bien, la respuesta es sí. Pero Ronald era un niño que su tía era todo para él. Pero el 26 de enero de 1949, en la tarde-noche, llegó una noticia por teléfono. Una noticia que cambiaría todo para Ronald, con apenas 13 años. Su tía favorita, Harriet, había fallecido. Los días posteriores fueron oscuros y solitarios para Ronald. Su mejor amiga, su compañera y su ser más amado lo había dejado.
Los padres, conscientes de lo que significaba su tía Harriet para él, lo dejaban solo, dándole espacio para sanar la herida. Pero una noche, en su cuarto, recordó todo lo que la tía le había enseñado sobre las sesiones espiritistas y cómo utilizar la Ouija. Según investigaciones, dijeron que Ronald utilizaba la Ouija que la tía le había regalado todas las noches, en la oscuridad de su cuarto y completamente solo. Después de que Ronald insistió tanto tratando de comunicarse con su tía mediante la Ouija, la tía contestó. Lo que sucedió después en la casa de la familia Hunkler es algo que todavía no tiene explicación alguna. Todo comenzó con algunos sonidos y golpes suaves, como si tocaran la puerta de la casa, pero cuando iban a revisar, no había nadie. Los golpes venían de todas partes de la casa. Al principio, pensaron que eran roedores. Llamaron a exterminadores, pero no detectaron ningún rastro de ellos. Seguían los golpes, y cada vez peor. Pero no solo se quedó en golpes. Comenzaron a escuchar cómo arañaban la madera. Un cuadro de Jesús de Nazaret se agitaba alocadamente, sin explicación alguna, y golpes que sonaban detrás del cuadro. La madre de Ronald una noche gritó: Harriet, si eres tú, da 3 golpes. Hubo un silencio y sonaron los 3 golpes. Luego Ronald comenzó a cambiar, comportándose irritable, agresivo y extraño. Pero lo que realmente aterrorizó a la familia fue cuando los muebles se comenzaron a mover solos. Los cuadros temblaban, los jarrones estaban rotos como si los lanzaran. Los objetos estaban en otras partes, y en la cama de Ronald se sentía como caminaban debajo de la cama. Todo empezó cuando la familia estaba cenando. La silla de Ronald se empezó a mover lentamente hacia atrás con él encima. Ronald estaba con los ojos abiertos y paralizado. El padre se paró de su silla y con toda su fuerza pudo detener la silla. Esa misma noche, la cama de Ronald se comenzó a agitar. Empezó suave y luego iba subiendo la intensidad cada vez más. Ronald gritó pidiendo ayuda. El padre entró a la habitación después de escuchar los gritos y observó cómo se agitaba fuertemente solo la cama de Ronald y cómo se levitaba varios centímetros sobre el suelo. Luego se acostó en el piso, pero igual se comenzaba a mover y a levitar. Extrañados y angustiados, llamaron a un pastor luterano. El pastor era escéptico de todo lo que le comentaba la familia porque creía en la parapsicología, de que los objetos podían moverse solos con la mente. Sin creer en nada de lo que había dicho la familia, el pastor decidió quedarse una noche en la casa, sin saber que después de ese día se arrepentiría para toda la vida. Empezó con los objetos moviéndose solos. Un cuadro religioso se volteó solo. La Biblia, que se encontraba sobre la mesa de noche, salió volando. Cuando el pastor observó todo lo que había ocurrido, intentó bendecir la habitación de Ronald, pero Ronald lo escupió, dándose cuenta que ya no era él, sino algo peor. El pastor dio una solución terrorífica. Necesitaba un exorcista católico. El padre, sin creer en lo paranormal, decidió llevar a su hijo a médico, psicólogo y psiquiatra. Pero lo más extraño es que Ronald estaba perfectamente sano. Pero Ronald ya no era él. Comenzó a hablar idiomas que nunca había aprendido, con fluidez, como si fuera su lengua nativa. ¿Hablas latín? Ego te absolvo. Quan nomen mi est? Bonjour. Quan nomen mi est? La pin de Matan. Su voz comenzó a cambiar, cada vez más grave, como si varias voces quisieran salir de él. Aparecieron extrañas marcas en su piel, arañazos que se formaban solos. Pero no eran marcas al azar, sino arañazos que formaban palabras y símbolos. Testigos de la escena comentaron que en el pecho se formó la palabra demonio, letra por letra, mientras escuchaban los gritos de Ronald sufriendo de dolor. Y en la pierna se marcó el rostro de un demonio. La madre, con miedo, accedió a la petición del pastor,
de buscar un exorcista católico. Pero había un gran problema. Para la iglesia, los exorcismos no eran algo tomado a la ligera. Primero, necesitaban evidencia e investigaciones y que los sacerdotes involucrados estuvieran seguros de que no se trataba de un paciente con enfermedad mental. Los padres que hablaron con el arquidiócesis local al principio no creían nada, pero cuando los sacerdotes que iban a investigar la casa fueron testigos de los fenómenos que ocurrían en la casa, ya no solo lo creían a la familia, sino que estaban aterrorizados por lo que pasaba. Entonces, la iglesia comenzó a actuar. Los registros de cuántos exorcismos realizaron y durante cuánto tiempo fueron varían según las fuentes, pero se estima que alrededor de 20 y 30 exorcismos. Algunos dijeron que duró semanas, otros dijeron que duró meses, pero lo único que todos dicen es que fue una batalla brutal, terrorífica e impactante. El equipo exorcista estaba liderado por el reverendo William, quien lo asistía el padre Walter y el sacerdote Raymond. Eran hombres de fe, con experiencia en batallas espirituales, pero como ellos lo dijeron, nada ni nadie los había preparado para lo que iban a enfrentar. El exorcismo comenzó en la casa de la familia Honkler, pero la familia no podía dormir. La madre, angustiada, encontró un hospital. Decidieron trasladarlo cuando las manifestaciones se hicieron más peligrosas. La habitación fue preparada con crucifijos, agua bendita y reliquias sagradas. Alrededor de las 3 a.m., cuando el exorcismo comenzó, Ronald cambió. Su cara cambió a una mueca de odio. Desarrolló una fuerza sobrehumana para un niño de 13 años. Las correas que lo sujetaban a la cama las arrancó como si nada, saltando de la cama hacia el padre Walter, dándole un golpe tan fuerte que el padre perdió varios dientes, le fracturó la nariz y le cortó el brazo, al cual le hicieron 10 puntos de sutura y según cuentan, el brazo no le siguió funcionando igual. Los sacerdotes no se rindieron. Noche tras noche luchaban para sacar a los demonios del cuerpo de Ronald. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te reprendo en el nombre del Señor, gritaba el padre tratando de expulsar a los demonios, mientras que Ronald vomitaba un líquido oscuro, con un olor a azufre. La temperatura bajaba, los objetos salían volando, las luces parpadeaban y Ronald levitaba. El exorcismo duró semanas. Los padres estaban conscientes que si duraba más semanas, el cuerpo no iba a resistir y moriría. La última noche, exhaustos de tanto luchar, los padres buscaron lo más sagrado y reunieron fuerzas para luchar. Cuando ya estaban perdidos, el padre Bowett decidió ignorar todo. Caminó hacia Ronald mientras recibía escupitajos y golpes. El padre le habló directamente a Ronald, ignorando a los demonios, con una voz fuerte y mandatoria. Le pidió que luchara para ser libre y no se rindiera. Después de eso, se escuchó la voz de Ronald pidiendo ayuda. Con esa esperanza, los padres dieron su último y más fuerte intento. Un ruido ensordecedor se escuchó por todo el hospital, como si se escuchara un trueno, pero 1000 veces más fuerte. Todos sintieron un dolor pesado, como si le apretaran el pecho y se desgarraran la piel. El cuerpo de Ronald se dobló por última vez, tan fuerte y brutal que parecía que se iba a partir en dos. Abrió la boca, sin emitir algún sonido, y colapsó. Cayó en la cama, como si ya no estuviera respirando. Los presentes pensaron en lo peor, pero cuando se acercaron, Ronald abrió los ojos y le pidió a la madre que abriera la ventana. La madre accedió. Ronald, en la ventana, vomitó un líquido negro y putrefacto. Estaba confundido, sin recordar nada de lo que había pasado. Todo regresó a la normalidad. El lugar de sufrimiento y dolor se transformó en un espacio tranquilo y relajado, confirmando que el exorcismo había llegado a su fin. Después de esa noche, la familia Honkler no experimentó más sucesos paranormales.
La iglesia guardó los registros y cambió los nombres de los participantes. Después de todo, no se supo más sobre Ronald. Algunos, que supuestamente lo conocían, confirmaron que fue un hombre normal y exitoso, convirtiéndose en ingeniero de la NASA, con familia y que nunca llegó a comentar nada de los hechos. Se retiró en 2001 y en 2020, con 85 años, Ronald falleció. Años después de lo sucedido, un autor trató de contactar con la familia y los padres que tuvieron en el exorcismo, pero no tuvo éxito. Por la falta de evidencia y el poco contacto con los autores de los hechos, se ha debatido sobre la realidad de lo sucedido, diciendo que fue un problema mental con los traumas del pasado que explotaron cuando la tía Harriet falleció. Pero los creyentes en lo paranormal debaten de cómo una persona con 13 años, cómo puede tener tanta fuerza sobrenatural, los idiomas que hablaba y las palabras en su piel, y los objetos que se movían solos. Ahora dime tú, ¿qué opinas sobre lo sucedido con Ronald Edwin Hunkler? El expediente de la noche ha sido cerrado. Si te gustó, deja tu like, suscríbete y comenta qué otro expediente quisieras ver por aquí. Hasta el próximo archivo. His name is Robert the Doll, and he's considered the most haunted doll in the world. For over 100 years, a single doll has tormented thousands.